Bueno, muy bien. Entonces, now we shall evaluate term integral sobre la productoria desde m igual a sigma más 1 hasta n de d3 qm d3 pm bracket de Poisson entre h y ρ. Entonces el término que nos ocupa en este momento es un término particular, porque resulta que tiene una combinación de términos, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Es la integral sobre d3qm, d3pm, bracket de Poisson entre el hamiltoniano de interacción, que llamamos nosotros, y la densidad del espacio fase. Entonces la integral sobre la productoria desde m igual a sigma más 1 hasta n de 3qm de 3pm, y acá entonces me queda la sumatoria desde alfa igual a 1 hasta 3n de la derivada de hi con respecto a q alfa por la derivada de ρ con respecto a p alfa menos la derivada de hi con respecto a p alfa por la derivada de ρ con respecto a q alfa. Listo. Muy bien. Nosotros sabemos claramente que el hamiltoniano no depende de P alfa, ¿cierto? Entonces, pero yo voy a hacer una cosa, voy a hacer una expansión. Voy a expandir acá. Integral sobre d3qm de 3pm. Y acá entonces voy a partir esta suma en dos. Entonces voy a sumar acá. Pónganme atención. Entonces esto es la suma desde alfa igual a 1 hasta sigma de hi de q alfa de ρ de p alfa menos la derivada de hi con respecto a p alfa, la derivada de ρ con respecto a q alfa, ¿cierto? Y acá me queda más la suma desde alfa igual a sigma más 1 hasta n de hi de q alfa de ρ de p alfa menos la derivada de hi de p alfa de ρ de q alfa. Muy bien. Sabemos que el hamiltoniano no depende del momentum, en este caso porque es una interacción, depende de la coordenada relativa. Entonces, este término acá vale 0.
Y este término de acá también. Listo. Muy bien. Mm, a ver. Entonces acá puedo separar las dos integrales. Va a quedar la primera integral es la integral sobre la productoria desde m igual a sigma más 1 hasta n d3 qm d3 pm de h q alfa de rho p alfa. Esa es la primera integral. Sigo con la segunda integral, lo escribí en rojo, más la integral sobre la productoria desde m igual a sigma más 1 hasta n d3 qm d3 pm sumatoria desde alfa igual a sigma más 1 hasta 3n. No sé por qué me está faltando el 3, sabiendo que acá estoy considerando todos los grados de libertad. Listo, muy bien. De HI Q alfa de rho de P alfa. Bueno, muy bien. A ver. Yo pienso en algo. Mm, la primera integral la voy a dejar como está. Será la suma desde alfa igual a 1 hasta sigma, ¿cierto? Por la integral sobre la productoria desde m igual a sigma más 1 hasta n. Esto es de 3qm, de 3pm, y acá por la derivada de hi con respecto a q alfa derivada de rho con respecto a p alfa. Y voy a dejar esta integral sana acá. Esta otra integral la voy a hacer por partes. Así como hemos venido haciendo, digamos que los términos de superficie son cero, me queda menos la sumatoria desde alfa igual a sigma más 1 hasta 3n, integral sobre la productoria desde m igual a sigma más 1 hasta n. Esto sí es hasta n. Esto sí es hasta n. D3qm, D3pm, pero resulta que entonces acá yo paso, me queda rho de el conjunto qm, pm por la segunda derivada de hi
con respecto a P alfa, primero Q alfa y después P alfa. Pero nosotros sabemos que este término no depende de P alfa. O sea que esto da cero. Listo. Muy bien. Eh, ahora voy a reemplazar el hamiltoniano en este término que yo tengo acá. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda suma desde, a ver, suma desde alfa igual a 1 hasta sigma. Vamos a denotar muy bien una vaina acá. Bueno, o primero escribamos la integral. Integral sobre la productoria desde m igual a sigma más 1 hasta n de 3qm de 3pm. Y acá yo voy a tener esto. Venga, yo cambio de índice acá, chicos, un segundo porque se me enredan los índices. Acá voy a colocar más bien K. Listo. Y acá entonces me va a quedar la derivada con respecto a Q alfa, ¿cierto? Del potencial de interacción que yo lo había escrito como la suma desde n igual a 1 hasta sigma y desde m igual a sigma más 1 hasta 3n. De v que depende de la diferencia entre qn y qm. ¿Listo? Y acá tengo la derivada de ρ con respecto a P alfa. Que la derivada de ρ con respecto a P alfa, pues la puedo sacar de esta sumatoria acá. Esa sumatoria no afecta a esa derivada. Háganme, yo pienso algo acá. Ahí hay una suma sobre alfa. Bueno, entonces más bien lo que voy a hacer es que saco esta suma sobre n. Listo. Y acá me va a quedar la suma desde alfa igual a 1. O no, coloquemos primero la suma sobre m. Y acá la suma desde alfa igual a 1 hasta sigma. Listo, entonces ahora sí me queda acá la derivada de v de qn menos qm con respecto a q alfa por d rho de p alfa. Listo. Bueno, entonces acá tenemos que ser, digamos, sigilosos en algo. Pónganme atención. Observen el rango. Vamos a observar el rango sobre el que corre m. M corre desde sigma más 1 hasta 3n. Más sin embargo, alfa corre desde 1 hasta sigma. O sea que Q alfa y Qn corren sobre el mismo rango.
Q alfa y QM son coordenadas completamente ortogonales, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, para que esta derivada de acá no sea cero, requerimos que alfa sea igual a n. Listo. Muy bien. Entonces, acá, si yo sumo sobre alfa, entonces voy a obtener la siguiente expresión. Esto sería acá la suma desde n igual a 1 hasta sigma, la suma desde m igual a sigma más 1 hasta 3n. Acá tengo integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n, sería d3k, d3q sub k, d3p sub k, ¿cierto? Y acá, entonces esto me vendría quedando como la derivada del potencial de interacción, ¿cierto? Que depende de Qn menos Qm por la derivada con respecto a Qn, por la derivada de ρ con respecto a Pn. Bueno, a ver, regálenme, yo reviso acá algunas cosas. Eh, mm, a ver, entonces estoy buscando, a ver, dame un segundo. Esa densidad es una densidad marginal la que yo tengo acá, ¿cierto? O sea que yo creo que yo puedo hacer esto. Un segundo. Suma desde n igual a 1 hasta sigma. Suma desde m igual a sigma más 1 hasta 3n. La integral sobre la productoria desde k igual a sigma más 1 hasta n. A ver. mm, sí, voy a hacer lo siguiente más bien. Entonces esta integral voy a separarlos integrando esto para k diferente de m, de 3q sub k, de 3p sub m. Y acá entonces me va a quedar la integral sobre de 3pm, de 3 qm.
Y acá entonces me va a quedar la derivada del potencial de interacción como función de Qn menos Qm con respecto a Qn. Listo, entonces por acá me queda la derivada de ρ con respecto a Pn. Bueno, yo creo. Sí, se me acaba de ocurrir qué puedo hacer acá. Voy a marginalizar esa ρ que hay allá. Listo. Es que no me acuerdo cómo es que se hace, pero yo creo que se hace así. Pues si no, nos devolvemos y ya. Entonces la productoria, desde K igual a sigma más 1 hasta n. No, entonces esto es lo que no voy a hacer. Lo que voy a hacer más bien es que voy a colocar acá la integral. A ver. mm, a ver si esto me va a funcionar así. Un segundo, chicos. Integral sobre d3qm, d3pm. Acá voy a colocar entonces la derivada del potencial que depende de qm menos qn con respecto a qn. Y acá entonces voy a colocar por la derivada con respecto a Pn de la integral sobre la productoria desde K igual a sigma más 1 hasta n para m diferente de K, d3 qk, d3 p sub K por ρ. ¿Cierto? Acá lo que yo estoy haciendo es que estoy marginalizando sigma partículas menos para K igual a m, ¿cierto? Esa no la estoy marginalizando. O sea, esta es una función densidad de ensamble de sigma más un partículas. Muy bien. Listo. A ver. Acá me quedaría la sumatoria desde n igual a 1 hasta sigma, la sumatoria desde m igual a sigma más 1 hasta 3n. La integral sobre d3qm, d3pm, derivada de qm menos qn con respecto a qn por la derivada de rho de sigma más 1 con respecto a pn. Listo, bueno, muy bien. Si yo sumo sobre m, entonces voy a obtener acá n menos sigma integrales igualitas a esto, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Suma desde n igual a 1, sumo sobre m
Y me queda integral sobre D3Q sigma más 1 de 3P sigma más 1. Listo. Y acá entonces me va a quedar la derivada de V de Q sigma más 1 menos Qn con respecto a Qn por ρ, era de ρ de sigma más 1 con respecto a Qn. Listo. Hay algo que me falta acá. Lo que me falta es multiplicar por un número, porque yo sumé esto un número de veces. Lo sumé n menos sigma veces. Acá me falta ese número. Bueno, muy bien. Bueno, ya vamos a llegar, chicos. Estoy aquí cuadrando una vaina. Entonces, así, entonces, therefore, the derivative is given by. Listo. Entonces, a nosotros nos había quedado que esta derivada, vamos a devolvernos un poquito. Esto era n factorial sobre n menos sigma factorial. Listo. Entonces, esto es h sigma, coma, rho sigma. Este era el primer término que habíamos derivado el día de ayer, que era este de acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Ahora, el término que acabamos de derivar, entonces, ¿cómo nos queda? Que sería el segundo término, no cero, de la jerarquía. Nos queda pues, como n factorial sobre n menos sigma factorial que multiplica a n menos sigma, ¿cierto? Por la sumatoria desde n igual a 1 hasta sigma de la integral sobre d3q sigma más 1 de 3p sigma más 1 y acá la derivada de v de q sigma más 1 menos qn sobre qn. Derivada de rho sub sigma más 1 con respecto a pn. Listo. Y a ver, yo reviso una situación acá. Listo. Bueno, entonces yo puedo incluir esto de esta forma, entonces esto será n factorial sobre n menos sigma factorial h sigma. Acá me queda n factorial sobre
n menos sigma factorial por rho sigma. Y este término de acá no es otra cosa que f sub sigma. Muy bien. Acá a ver. Lo que yo voy a hacer es que voy a cancelar. Vamos a hacer una cosa. Cancelo este con este de acá. Esto me va a quedar. Un segundo. Voy a hacer un recuadro por acá, chicos. Entonces esto es rho sigma más 1 igual a n menos sigma menos 1 factorial sobre n factorial por f sigma más 1. Listo. Entonces yo voy a reemplazar eso acá y más bien dejo esto tal cual como lo tengo especificado por acá. Entonces lo dejo como n factorial, hay que hacer es n menos sigma con n menos sigma factorial, entonces me va a dar acá n menos sigma menos 1 factorial, ¿cierto? Muy bien. Y acá me queda la sumatoria desde n igual a 1 hasta sigma, integral sobre d3q sigma más 1, d3p sigma más 1, dv de q sigma más 1 menos qn, oiga, rho, derivada de rho sigma más 1 con respecto a P. Pero entonces acá esta derivada de rho sigma más 1 la voy a escribir así. Por la derivada con respecto a P sub n de n menos sigma menos 1 factorial sobre n factorial, ¿cierto? Por f sub sigma más 1. Listo. Y acá, entonces estos de por acá, ojo que este no lo tenía por qué colocar acá. Es más, siendo así, yo puedo correr toda la ecuación. Listo, acá me queda derivada con respecto a Pn de n menos sigma menos 1 factorial sobre n factorial por f de sigma más 1. Se cancela este n factorial, n menos sigma menos 1 factorial con n menos sigma menos 1 factorial. ¿Cierto? Y acá me queda el bracket de Poisson entre h sigma y f sub sigma. Listo. Y acá entonces me va a quedar en más la suma desde n igual a 1 hasta sigma integral sobre d3 q sigma más 1 d3p sigma más 1 derivada de v de q sigma más 1 menos qm con respecto a qn por la derivada de f sigma más 1 con respecto a qn. Listo. Esto se conoce, ¿cómo se conoce esta vaina? Esta vaina se conoce como la jerarquía BBGKY. This is known as the BBGKY hierarchy. ¿Por qué se llama así? Entonces ya vamos a ver.
Bueno, chicos, creo que hemos llegado a uno de los resultados más complicados de la mecánica estadística, sobre todo por el número de grados de libertad que hay de integrantes. Acá yo tengo derivada de f sub sigma con respecto a t. Esto es igual al bracket de Poisson entre h sigma y f sigma más la sumatoria desde n igual a 1 hasta sigma de la integral sobre d3q sigma más 1 d3p sigma más 1 de la derivada del potencial como función de q sigma más 1 menos qn con respecto a qn por la derivada de f sub sigma más 1 con respecto a Pn. Esto se llama la jerarquía BBGKY, ¿cierto? Es interesante que nosotros podamos determinar con precisión eso porque se llama una jerarquía, ¿cierto? Bueno, muy bien, ya vamos a mirar. Segundo. Eh, si yo, por ejemplo, si yo considero, a ver, yo quisiera considerar, por ejemplo, el caso solamente para la dinámica, voy a considerar el caso solamente para la dinámica de F1, ¿cierto? Es decir, de una sola partícula. Si yo tengo el caso para la dinámica de una sola partícula, digamos este término de acá, no interviene. Listo, entonces, let's consider trivial dynamics for F1 of t. Entonces, para F1 de t, tengo derivada de F1 de t con respecto a t, pues H1. El bracket de Poisson entre H1 y F1, ¿cierto? Simplemente eso porque la jerarquía BBGKY que viene de esta sumatoria sobre n que yo tengo acá, pues acá no interviene, porque no tengo, no tengo, por ejemplo, términos como por ejemplo D3Q2, D3Q3, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, ¿esto cómo quedaría? Esto sería la derivada del hamiltoniano H1 con respecto a Q por la derivada de F1 con respecto a P. Menos la H1 con respecto a P, derivada de F1 con respecto a Q. Profe, una Listo, pregunta. dime. Ahí cuando usted expande el bracket de Poisson, eso no seguiría estando bajo una sumatoria. No, no porque estamos hallando la dinámica de una sola partícula. Por eso, Listo. profe, y es que la sumatoria no iba como de 1 hasta 3n, y como es solo una partícula, solo iría de 1 hasta 3. Sí, pero digamos que esa parte, por eso yo dije acá que voy a considerar la dinámica trivial. O sea, donde todavía no estoy considerando la jerarquía BBGKY. Ya voy a considerar ese término. Listo. Baby. Sí, señor, listo. Háganme un segundo, yo llego hasta allá para que, a ver si todavía tienen la pregunta lista. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, si no considero esa jerarquía de ahí,
Bueno, hay algunas cosas que yo puedo hacer acá. Voy a mirar a ver qué puedo hacer. A ver, acá yo puedo utilizar las ecuaciones de Hamilton que me dicen que la derivada de H1, ¿cierto? Con respecto a P es Q punto, ¿cierto? Y la derivada de H1 con respecto a Q es menos P punto. De acá, entonces yo puedo decir lo siguiente, yo tengo la derivada de F1 de T con respecto a T y acá tengo más P punto por la derivada de F1 con respecto a P menos, este pasa como positivo, a los dos pasan como positivos, entonces que haga más Q punto por la derivada de F1 con respecto a Q. Y esto es igual a 0. ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Quién es P punto? Desde el punto de vista clásico, P punto sería la fuerza, ¿cierto? Muy bien. Pero ¿quién es la fuerza también? La fuerza también sería la menos derivada del potencial de confinamiento con respecto a la variable Q. Muy bien. ¿Quién sería, por ejemplo, Q punto? Q punto lo puedes usar como el momentum sobre la masa. Listo. Y de acá, entonces yo puedo decir que el término que acabo de derivar, que sería la derivada de F1 con respecto al tiempo, menos el bracket de Poisson entre H1 y F1. Esto tiene la siguiente forma. Entonces, esto sería derivada con respecto a T menos la derivada del potencial U de Q con respecto a Q, ¿cierto? Por la derivada con respecto a P, más P sobre M por la derivada con respecto a Q, actuando sobre F1 de Q, P, T. ¿Está claro? ¿Está ahí, David, o no? Sí, profe, sí. Sí, es que como yo prácticamente estoy haciendo esta partecita también, No, entonces sí, tenía esa curiosidad. no hay problema, pero todavía no hemos llegado hasta allá. Apenas vamos a aplicar la jerarquía, ¿cierto? Que es esa sumatoria que usted dice. Y usted tiene razón, ¿cierto? ¿En qué sentido tiene usted razón? Que esa sumatoria va desde n igual a 1, ¿cierto? Pero nosotros no consideramos ahí David n igual a 1 porque si usted considera n igual a 1, observe que, entonces, o sí considera, mejor dicho, consideramos simplemente el potencial Q2 menos Q1, siempre y cuando los términos no se repitan. N igual a 2 no lo consideramos, porque si n es igual a 2, n sería entonces igual a sigma más 1 y sería v de Q2 menos Q2 ese término, no, pero el primero sí. Entonces, no vamos a tener una sumatoria sobre muchos términos, sino solo sobre uno, pero ya voy a llegar allá. Regálame un segundo y verá. Bueno, muy bien. Entonces, esto sería como un problema escalar. Entonces, now, in vector form, esto es como me queda en forma vectorial. En forma vectorial me quedaría de esta forma. Me quedaría que la derivada con respecto al tiempo menos el gradiente con respecto a Q, ojo con esta ecuación, menos el gradiente con respecto a Q del potencial U de Q, producto punto con el gradiente con respecto a P, no coloco la derivada con respecto a P, sino el gradiente. Entonces, más P sobre M, producto punto el gradiente con respecto a Q. Este término acá actuando sobre la función de distribución F1 de Q, P, T igual a 0. Listo. Entonces, este es un término muy importante.
que nosotros veremos de manera simplificada, digamos, en el curso en relación a la ecuación de Boltzmann para el transporte en la materia. Bueno, muy bien. Ahora voy a aplicar la Profe, jerarquía. Dime. una pregunta. Es que, Sí. bueno, sí, me toca esa parte, digamos. Eh, lo que yo pude analizar es que esta parte, como esta expresión, es como el aporte que da sobre una partícula. Sí. Necesitas el aporte de otras o de la suma de otras dependiendo de lo que quieras. Sí, porque el término que da después del igual, al menos en mi caso, tiene una referencia con una función de distribución de otra. Exactamente, por eso se forma una jerarquía. Ok, Vamos a sacar, ponle cuidado. Vamos a sacar ahora, les voy a decir lo siguiente. Mira esto, David. Now we apply the BBGKY hierarchy. Si aplico esto, David, me va a quedar lo siguiente. Me queda derivada de F1 con respecto a T menos el bracket de Poisson entre H1 y F1. Esto es lo que acabamos de tener, ¿sí o no? Si nosotros no consideramos la jerarquía BBGKY, esto da cero, ¿cierto? Entonces acá lo que se va a formar es algo que nosotros conocemos como una integral de colisión. Ahora, si yo sumo sobre n, vamos a devolvernos al punto y vamos a sumar sobre n. Digamos que n es igual a 1. ¿Cuánto vale sigma más 1? Recuerda que sigma más 1 es el valor del número de grados de libertad que yo marginalizo más 1. ¿Cuántos grados de libertad estoy marginalizando acá? Solo uno. O sea que sigma más 1 vale 2, ¿cierto? Si tú sumas sobre n, entonces va a pasar lo siguiente. Regálame un segundo, David, yo miro una cosa, a ver si tengo que corregir algo. Sí, esto me parecía raro. Entonces, si tú sumas acá sobre n, David, suma para n igual a 1, por ejemplo, entonces me va a quedar v de q sigma más 1, que sería q2, menos q1 con respecto a q1. Eso está bien, ¿cierto? El problema es cuando, por ejemplo, si tú sumas para n igual a 2, te va a quedar q2 menos q2 y eso no se puede. Sería una autointeracción, ¿cierto? Entonces acá simplemente tenemos la integral sobre d3q2, aunque q2 podría ser q' porque yo no estoy llamando la otra q1, ¿cierto? Sobre d3p', ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar lo siguiente. Entonces me va a quedar la derivada del potencial que depende de q' menos q con respecto a q por la derivada de F2 con respecto a P. Muy bien. Si yo lo hago de manera vectorial, David, entonces ¿cómo me quedaría? Así, o therefore, entonces yo vengo a tener acá la derivada con respecto a T, más P sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a Q, menos el gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento producto punto con el gradiente con respecto a P, esto actuando sobre una función f1 de q, p, t, igual a la integral sobre d3q', d3p', ¿cierto? Y acá me queda el gradiente con respecto a q del potencial de interacción, ¿cierto? De q, producto punto,
con el gradiente con respecto a P de F2. Listo. Esta sería la ecuación cinemática Davy para una sola partícula. Listo. ¿Ahí queda alguna duda? Creo que no, profe. Igual cuando yo mire otra vez, pues sí, cualquier cosa le aviso. Ahora, lo importante, David, es que tú debes de notar que F2, por ejemplo, también se requiere una expresión para F2. Tú tienes esta expresión para F1, pero ¿qué pasa con F2? ¿Conoces F2? No, no lo conoces. Pues, Entonces profe, necesitas, siguiendo así como la lógica, también tendría que tener una relación con F3. y por eso se forma una jerarquía, ¿sí ves? Después con F4, después con F5. Eso se llama la jerarquía BBGKY. Entonces, ¿dónde paramos la jerarquía? Esa es la pregunta. Tenemos que parar la jerarquía en algún lugar, ¿cierto? Y para eso tenemos que utilizar, digamos, unas aproximaciones. Entonces, pero tenemos que parar la jerarquía. En algún punto hay que parar la jerarquía. Se llama truncar la jerarquía, ¿cierto? Entonces, ahora, como tú bien dices, entonces, en F2 es simplemente una función de Q, de P, de Q' y de P', y del tiempo, ¿cierto? Entonces colocamos por acá now. We need an expression for F2 of Q, P, Q prime, P prime, and T. Listo. Acá vamos a trabajar. Recuerden que primero trabajamos en la jerarquía BBGKY a ver qué nos da. ¿Sí o no? Entonces, acá sabemos que como ya tenemos un problema de dos partículas, estas ya son dos partículas, esto de acá sale una chorreta. Entonces, me queda que la derivada de F2 con respecto al tiempo es igual al bracket de Poisson entre H2 y F2. Y entonces, ¿cómo me queda esta vaina acá? Ponle cuidado. Esto me va a quedar como la derivada de H2 con respecto a Q por la derivada de F2 con respecto a P, menos la derivada de H2 eh, con respecto a P por la derivada de F2 con respecto a Q. Listo, acá me queda más la derivada de H2 con respecto a Q' por la derivada de F2 con respecto a P', menos la derivada de H2 con respecto a P', pero la derivada de F2 con respecto a Q'. Listo, bueno, muy bien. De acá, entonces nosotros podemos sustituir los respectivos términos. Esta vaina de acá sería la derivada con respecto a Q. Esto sería menos P punto. Esta sería Q punto. Esta de acá sería ¿quién? Menos P' punto. Y esta sería menos Q punto. Q' punto. Listo. Muy bien. Todas quedan negativas, entonces las paso para el lado derecho. Derivada de F2, ¿cierto? Con respecto al tiempo más P punto
por df2 con respecto a P. Más la derivada de F', perdón, me equivoqué acá. P punto df2 de P más Q' o más Q punto por la derivada de F2 con respecto a Q. Más P' punto por la derivada de F2 con respecto a P', más Q' punto por la derivada de F2 con respecto a Q', y esto es igual a 0 porque estamos trabajando en ausencia de la jerarquía BBGKY. Bueno, muy bien. Digamos que este pedacito que yo tengo acá es un poco más complicado que el anterior. Ojo que el anterior que se debía a una sola partícula. ¿Cierto? Ya les voy a explicar por qué. Porque resulta que yo tengo F2, va a haber más de un potencial que va a depender de la derivada con respecto a Q. Entonces, digamos que ese es el punto, o con respecto a Q', ese es el punto importante que yo quisiera estresar acá. Entonces vamos a ver. Acá, entonces, este P', bueno, este P punto es F y este P' punto es F'. Uy, qué enredo tan satánico que hay acá, por Dios. Pero bueno, chicos, esto es un enredo, pero tenaz. Por eso necesito tener mucho cuidado con esta vaina. Esperen un segundo, yo veo una cosa. Listo. Ya que di acá, entonces me quedaría derivada de F2 con respecto a T más F, derivada de F2 con respecto a P, más Q punto, P sobre M, derivada de F2 con respecto a Q más F', derivada de F2 con respecto a P', más P' sobre M, derivada de F2 con respecto a Q' igual a 0. Entonces vamos paso a paso para que no vayamos a meter la pata acá. Listo. Muy bien. Ahora, ¿quién es F? Es F, debería ser el menos gradiente de un potencial, entonces esto quedaría como menos la derivada del potencial de confinamiento U de Q con respecto a Q, menos la derivada de V de Q menos Q' con respecto a Q. Listo. Bueno, ahora, entonces la fuerza F', menos la derivada de U de Q' con respecto a Q' menos dV, que depende de Q menos Q', con respecto a Q', pero noten que esto no es otra cosa que la menos derivada de U de Q', con respecto a Q' más la derivada de V de Q menos Q'. Listo. Bien. Ahora voy a reemplazar en esta expresión de acá, en la expresión para la cinética. Entonces reemplazo este término. A ver, este término lo reemplazo acá y este término lo reemplazo acá. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda derivada de F2 con respecto al tiempo, ¿cierto? Me queda menos la derivada de U de Q con respecto a Q por la derivada de F2 con respecto a P.
¿cierto? Muy bien. Menos la derivada de U de Q menos Q' con respecto a Q por la derivada de F2 con respecto a P. Listo, muy bien. Seguimos. Me queda más, a ver, más P sobre M por la derivada de F2 con respecto a Q, de hecho. Muy bien. Me queda menos la derivada de U de Q' con respecto a Q' por la derivada de F2 con respecto a P'. Listo. Acá me queda más la derivada de V de Q menos Q' con respecto a Q por la derivada de F2 con respecto a P'. ¿Cierto? Muy bien. Me queda más P' sobre M por la derivada de F2 con respecto a Q'. Y esto es igual a 0. Listo. Bueno, muy bien. Acá, entonces me va a quedar lo siguiente. Voy a simplificar un poco esta situación que tengo acá. A ver, entonces yo pienso que puedo hacer por acá. Dios mío, yo no quisiera estar en los pantalones de Boltzmann en este momento. A ver. Voy a sacar esto de una vez vectorial. A ver, in vector form, en formato vectorial, entonces yo voy a escribir esto. A ver, escribo la derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Menos, o más bien más, P sobre M producto punto con el gradiente con respecto a Q, más P' sobre M producto punto con el gradiente con respecto a Q', menos el gradiente con respecto a Q de U de Q, producto punto con el gradiente con respecto a P, menos el gradiente con respecto a Q', producto punto con el gradiente. Ah, bueno, esto acá le falta U de Q', producto punto con el gradiente con respecto a P'. Listo. Acá, entonces me quedaría lo siguiente. A ver. Ya tengo este término de acá, este término de acá, faltan los términos del potencial de interacción, que sería menos el gradiente de V con respecto a algo que depende de Q menos Q', producto punto con un paréntesis que tiene gradiente con respecto a P menos gradiente con respecto a P'. Listo. Y todo esto actuando sobre F2 de Q, de P, de Q', de P' y de T igual a 0. Listo. Ahora, si a esta expresión que yo tengo acá le aplico la jerarquía BBGKY, es decir,
Yo tendría que sumar para, entonces, n igual a quién? N igual a 1 y n igual a 3. ¿Sí o no? Para n igual a 1 y n igual a 3. ¿Ok? Y ya vamos a ver entonces cómo queda. Entonces, a ver. Here, apply the BBGKY hierarchy. Here, applying the BBGKY hierarchy, we obtain. ¿Qué vamos a obtener entonces si aplicamos la jerarquía? Esta ecuación cinemática para F2 que yo tengo ahí arriba, ¿cierto? Que inclusive la podemos como copiar. Y obviamente, esto en cierto límite tiene que tener una simplificación, porque si no, pues sería imposible resolver esta vaina, ¿cierto? Porque siguen saliendo más ecuaciones, más ecuaciones, más ecuaciones, y acá entonces al lado derecho tendría la integral sobre D3Q2', D3P2', o sea, más momentum y más posición. Y entonces esto es una vaina de nunca acabar, ¿sí o no? Sería la derivada de V, que depende de Q1 menos Q3 con respecto a Q1. Y acá por la derivada de F3 de P1, más la derivada de V de Q2 menos Q3 con respecto a Q3 por la derivada de F3 con respecto a Q2. Perdón, esto es, a ver, es Q2 acá. Listo. Entonces así queda esta ecuación para la cinemática de F2. Obviamente, esta es una vaina, sería una vaina irrisoria uno tener que solucionar esto. ¿Cierto? No se puede, además de que va a salir otra ecuación para F3, y así entonces para F4 y para F5. Ahora, más sin embargo, en un límite físico, en el límite diluido, esto se puede solucionar. A eso es a lo que uno debe llegar. In the dilute limit, entonces, donde la densidad de por la distancia interpartícula al cubo debe ser mucho menor que 1. Este es un límite importante, chicos. Listo. Si este es el caso, entonces nosotros tenemos dos ecuaciones. Tenemos la primera ecuación, después de aplicar la jerarquía BBGKY, que es esta ecuación de acá, ¿cierto? Esa es nuestra primera ecuación. Una ecuación para una sola partícula y obviamente hay una integral de colisión ahí al frente, ¿cierto? Pero esto es relativamente sencillo. Pues tenemos esta ecuación que sería derivada con respecto a t más p sobre m producto punto con respecto a, por el gradiente con respecto a q menos el gradiente con respecto a q del potencial de confinamiento, producto punto con el gradiente con respecto a p, por f1, la función f1 de q, p, t, y esto es igual a
la integral sobre D3Q', D3P', gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q' producto punto con respecto a P de F2. Esa es la primera ecuación. Ustedes imagínense uno metiendo esta vaina en un computador. Yo sé que esto es para una sola partícula. Esto es para una sola partícula. Imagínense una vaina para más de para más de una partícula. Entonces acá tenemos la segunda ecuación, que es la que se reduce en el límite diluido. Listo. Bueno, muy bien. Entonces la otra ecuación sería la que habíamos derivado originalmente, derivada con respecto a T más P sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a Q, más P' sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a Q', menos el gradiente con respecto a Q del potencial de confinamiento, producto punto con el gradiente con respecto a P, menos el gradiente con respecto a Q', U de Q', producto punto con el gradiente con respecto a P', ¿cierto? Muy bien. Menos el gradiente con respecto a Q del potencial de interacción V de Q menos Q', producto punto con el gradiente con respecto a P menos el gradiente con respecto a P'. Listo. Cierro acá y estoy actuando sobre F2 igual a C. Listo, bueno, muy bien. ¿Será que hay más cosas? Es una pregunta sencilla. ¿Será que hay algunos otros aspectos que yo puedo considerar para seguir simplificando esto? ¿Cierto? Entonces acá, digamos que lo que yo voy a obtener básicamente es que combinando estas dos ecuaciones voy a obtener una teoría de dos partículas, ¿cierto? Y eso no está mal. Vemos que es una aproximación y uno, como nosotros vamos a ver, de hecho vamos a verlo en el curso, con una teoría para una sola partícula se puede hacer un mundo de cosas y se pueden predecir un mundo de vainas que son completamente relevantes en la ciencia de los materiales, como por ejemplo coeficientes termoeléctricos, como por ejemplo conductividades térmicas, como por ejemplo resistividad, ¿cierto? Como por ejemplo propiedades ópticas de materiales. Solamente con la reducción a una sola partícula podemos hacer mucho más. Sin embargo, siempre es importante que tengamos en cuenta que para poder que esto sea de alguna forma relevante, necesitamos una de estas integrales, por lo menos una. Esto en el mundo de la materia condensada se le conoce como collision integral. Listo, pues entonces hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes para proceder a simplificar algunas cositas acá. Listo. Dame un segundo. Mm, sí, bueno, muy bien. Entonces, para terminar, voy a considerar, digamos, algunos aspectos fundamentales sobre escalas características que nos pueden permitir hacer una simplificación, sobre todo sobre este término que hay acá, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros en la integral de colisión tenemos el gradiente con respecto a Q de V de Q menos Q', y acá también lo tenemos. Vamos a analizar juiciosamente qué es lo que se puede hacer para poder simplificar la segunda ecuación
y llegar a una teoría efectiva para una sola partícula después de haber integrado todo ese resto de grados de libertad. Y con eso termino. Regálenme un segundo, ya voy a tomar un vasito de agua. No me demoro. Continuemos para que vayamos a descansar. Listo, bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros simplificar, digamos, esta segunda ecuación? Aún más ya simplificamos en el límite diluido con la jerarquía. Ahora vamos a utilizar escalas características. Characteristic scales. Muy bien. Entonces, gas velocity V, esto es del orden. Entonces, la velocidad de un gas es del orden de 10 a la 2 metros sobre segundo. ¿Cierto? Muy bien. Por ejemplo, nosotros, ¿qué escalas características relevantes de energía tenemos en este problema? Yo ya más o menos había hablado de esto en clase, pero entonces yo voy a dibujar otra vez, digamos, como un contenedorcito. Voy a dibujar un contenedor donde está el gas. Listo. En este contenedor yo tengo el gas. Esto sería como un potencial de confinamiento, como yo tuviera una partícula en una caja. Recuerden ustedes, por ejemplo, de mecánica cuántica, ustedes pueden tener un pozo de potencial. Listo. Entonces, y en este pozo de potencial, obviamente, ustedes van a tener una longitud característica del potencial. Si esto fuera, por ejemplo, una dimensión, digamos que esto es una longitud L, ¿cierto? Entonces, si acá hay una partícula que está sometida a esta caja de potencial. Esto es un potencial de una sola partícula. ¿Ahí hay más de una partícula? No, es un potencial de una sola partícula donde la escala característica del potencial simplemente es el ancho del potencial. Digamos que esto yo creo que se entiende bastante bien. Esta caja también se puede ver como un potencial de confinamiento para un gas. Esto sería, por ejemplo, LY. Esto sería acá LX. Y esto sería acá, por ejemplo, LZ. Listo. Muy bien. Este potencial de confinamiento, ¿cierto? Es U de Q, que dentro de las ecuaciones cinemáticas que nosotros estamos derivando, esto está asociado con derivada de U de Q, por ejemplo, si fuera una dimensión, con respecto a Q por la derivada con respecto a P. Entonces, ¿qué es esto? La derivada de U de Q con respecto a P, esto es una energía por unidad de longitud, ¿cierto? Y la multiplicamos por 1 sobre unidades del momento, ¿cierto? Y el momento está en qué unidades. El momento está en unidades de velocidad sobre masa, ¿cierto? Entonces, si la energía está en unidades de masa por velocidad al cuadrado. En últimas, lo que yo tengo acá es que esto es una escala, va a ser una escala de una velocidad, ¿cierto? V sub 0 sobre la longitud de la caja. Y esto es del orden de 1 sobre algo que nosotros llamamos extrinsic time scale. Listo, entonces
esta vaina de acá se conoce como extrinsic time scale. Bueno, muy bien. Ahora, importante, por ejemplo, mirar cuál es la escala característica de longitud en esta caja. Nosotros ya más o menos sabemos cuál es la escala característica de velocidad, que son 10 a la menos 2 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, characteristic length scale for the box. Entonces, del orden de 10 a la menos 1 metros, más o menos, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ustedes simplemente dividen y obtienen la escala eh, extrínseca de tiempo, ¿cierto? Y entonces esto sería como algo así. Esto sería como tau e, ¿cierto? Es del orden de la longitud sobre la velocidad, que esto es 10 a la menos 1 metros. Esto acá es 10 a la 2 metros sobre segundo, ¿cierto? Y esto, de hecho, viene a ser acá como del orden de 10 a la menos 3 segundos, ¿cierto? Es una milésima de segundo. Bueno, muy bien. Digamos que la física de este término de acá, que se manifiesta de esta forma en las ecuaciones cinemáticas que tenemos acá, entonces ustedes pueden observar ese término por acá, y por acá tenemos dos de esos términos para las dos partículas, dos potenciales de confinamiento. ¿Qué tipo de sistemas físicos pueden realizar esos términos? Por ejemplo, el término derivada de U con respecto a Q. Esto puede ser particle in a box. Una partícula en una caja de potencial, por ejemplo, podría ser. Podría ser harmonic potential. Podría ser Lennard-Jones potential. Podría ser, por ejemplo, también un optical potential. Todos estos potenciales que nosotros tenemos acá tienen una característica y es que son potenciales de confinamiento. Todos son potenciales de confinamiento. Muy bien. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, cuáles son las escalas intrínsecas de tiempo. ¿Cierto? Esta escala extrínseca de tiempo básicamente significa esto. La física de esta escala característica es esta. Yo, por ejemplo, tengo una partícula en esta caja y esta partícula entonces se desplaza dentro de la caja y la partícula simplemente colisiona contra las paredes. La escala extrínseca de tiempo está relacionada con los tiempos de tránsito debido al confinamiento. Estos son tiempos de tránsito debido al confinamiento de la partícula en la caja, por ejemplo. Estos son los que nosotros llamamos tiempos extrínsecos, ¿cierto? Tau extrínseco. ¿Ok? Vamos a mirar entonces los tiempos intrínsecos. Listo. Entonces, ¿cuáles son los tiempos intrínsecos? Entonces, intrinsic time scales. Los tiempos intrínsecos entonces están relacionados con la derivada del potencial de interacción con respecto a la posición por la derivada con respecto al momento. Esto es del orden de la velocidad
de las partículas dividido la distancia interpartícula. Esa es la clave. Esa es la distancia interpartícula, no la distancia característica de la caja, sino interpartícula, porque esto ya es un potencial de interacción. ¿Cierto? Entonces esto es del orden de ¿cuánto? Esto es del orden de 10 a la menos 12 segundos. Mucho más pequeña la escala intrínseca de tiempo que está relacionada con la física y no la geometría, ¿cierto? Donde, bueno, entonces esto es lo que nosotros llamamos tau sub i, donde d, la distancia interpartícula, es del orden de 10 a la menos 10 metros, que nosotros sabemos esto de nuestros cursos de mecánica cuántica. Esto es Atomic Molecular Scale, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, ¿a qué tipo de física hacemos nosotros referencia con esto? ¿Cierto? ¿A qué tipo de física hacemos nosotros referencia con esto? Entonces, la derivada de V con respecto a Q. Estos son potenciales de interacción. Por ejemplo, la interacción de Coulomb. Coulomb interaction. Por ejemplo, dipole-dipole interaction. Por ejemplo, Yukawa potential o Yukawa interaction. Una interacción de apantallamiento parecida a la de Coulomb. Por ejemplo, electron-phonon interaction. Esas son las interacciones. Digamos que aquí básicamente que nosotros podemos definir dos límites importantes en términos de esa distancia interpartícula y de la densidad de los sistemas que estemos trabajando. Y así es como nosotros vamos a realizar las aproximaciones. Si la densidad por la distancia interpartícula es mucho menor que 1, eso se conoce como el límite diluido, dilute limit. Y si la densidad por la distancia interpartícula es mucho mayor que 1, esto se conoce como el límite denso, dense limit. Hay dos teorías fundamentales de la mecánica estadística que yo puedo derivar en cada uno de los límites, porque esta ecuación a la que nosotros hemos llegado, este par de ecuaciones, no tiene solución si no la consideramos en un límite. Una vez nosotros consideramos esta ecuación en un límite particular, entonces ya digamos la cosa cambia mucho, ¿cierto? Muy bien. Eh, mm, en el límite diluido, nosotros en este curso vamos a derivar lo que conocemos como la ecuación de Boltzmann. En el límite denso hay otra ecuación que yo no considero en un curso de mecánica estadística, eso es digamos que eso tiene cierto grado de dificultad. Entonces se llama la ecuación de Navier-Stokes. Listo. Ya para la próxima clase de teoría cinética, se las entrego en un video, se las voy a entregar grabada, yo creo que mañana se las paso, porque ya el próximo tema sería el teorema H, que es lo de lo que se va a encargar Dilmer, ¿cierto? Entonces, y ya con esto, básicamente, con este último video que les debo, básicamente daría por terminado el tema de teoría cinética y comenzamos con mecánica estadística clásica. ¿Listo? Eh, mm, bueno, si tienen alguna pregunta, chicos, con todo gusto. Bueno, mañana estoy en la universidad casi todo el día hasta las 4. Bueno, estoy todo el día, pero a las 4 estoy ocupado. Entonces, si me necesitan, entre las 10 de la mañana y las 4, con mucho gusto podemos conversar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos.
Les deseo muchos Bueno, éxitos profe. con las presentaciones. Vale, profe, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Hasta profe, hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.